Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Cultura Accesible para Todos. Permítame presentarme, me llamo Joaquín Benito, soy el director del Centro Cultural de Lima y permítame saludar a las personas que me acompañan en este conversatorio. José Cárdenas, coordinador del Festival Accecine; Elizabeth Campos, representante de la Junta de Apoyo para Personas Invidentes; Susana Stiglitz, presidenta de la Fundación de Personas Sordas del Perú; y nos acompañan también Patricia Mendoza y Vanessa Flores, que nos acompañarán y nos ayudarán con la interpretación. Este conversatorio está organizado en el marco de la muestra de cine accesible, organizada por el Collective Media, el Centro Cultural de España, y con el apoyo y la colaboración de la Junta de Apoyo a Personas Invidentes. Nuestra intención era crear y proponer un espacio accesible e inclusivo que facilite la participación de las personas con discapacidad sensorial. En estos 3 días han podido disfrutar de 2 largometrajes y de un corto con autodescripción para personas con discapacidad visual y subtitulado descriptivo para personas con discapacidad auditiva. El Centro Cultural de España entiende que su labor, como una de sus principales labores y misiones, proponer un acceso a la cultura diversa y accesible para todos y todas. Esta labor de accesibilidad, de inclusión a personas y colectivos con algún tipo de riesgo de exclusión, y hablamos de exclusión en el sentido de que esa persona no puede acceder o participar de la cultura, incluye a personas con discapacidad física o sensorial que tienen que tener, con un espacio cultural, un espacio público como el nuestro, un acceso libre e igualitario. Hoy, cuando preparaba este conversatorio, he utilizado en mis apuntes la palabra esfuerzo a un del centro cultural, ¿no? Esto no debería ser así en un centro público. El ser accesibles no tendría que ser un esfuerzo, sino una normalización en ofrecer y ser accesibles para todos nuestros públicos, sea cual sea su situación personal. Es fácil decirlo y es muy difícil hacerlo. Por eso, en nuestro caso, nuestra mejor estrategia es aliarnos con aquellas organizaciones que saben más que nosotros, como son las entidades que nos acompañan. Permítame contarles un poquito cómo ha funcionado el conversatorio. Iré presentando a cada uno de los participantes, los cuales hablarán unos 10 minutos sobre su organización y cómo ellos entienden esta accesibilidad. Y más tarde, cuando acabemos, conversaremos entre nosotros y nosotras y podrá el público interaccionar con nosotros a través de las preguntas que pueden hacernos en el Facebook Live. Para comenzar, les presento a José Cárdenas. José Cárdenas es especialista en sistemas de accesibilidad audiovisual y curaduría cinematográfica. Es coordinador general del Festival de Cine Accesible Accecine, evento único en Latinoamérica enfocado a promover el acceso de las personas con discapacidad visual y auditiva al cine. Este festival este año ha tenido que retrasarse, como muchos de los festivales, por culpa de la pandemia, y se celebrará el próximo mes de enero. Asimismo, es representante del colectivo Media, el cual promueve la accesibilidad y busca la adaptación de películas peruanas que hayan sido estrenadas. Esta accesibilidad a través de medios y herramientas que permitan tanto a la discapacidad sensorial como visual y auditiva a este tipo de cine. Ahora mismo está preparando el segundo evento y la segunda edición del evento, que sería, como anunciado, el mes de enero. José, discúlpame porque se me ha ido la pantalla con tu currículum junto cuando estaba a mitad. Te doy la palabra. Ok, gracias Joaquín. Gracias a todos los presentes por participar. Como institución interesada en la cultura, promovemos un festival que busca abrir las puertas para que la cultura sea accesible. No solamente el cine,
estamos incursionando en otras artes como la música, como el teatro. Creemos que gracias a la ayuda de la tecnología y el avance de los conocimientos, la cultura ahora puede y debe ser para todos. El Festival Accescine es una iniciativa sin fines de lucro, es una iniciativa cultural que busca acercar lo mejor de la cinematografía mundial a las personas que tienen discapacidad visual o auditiva, pero también a personas que representan un colectivo con las personas adultos mayores, que en sí no se reconocen como personas con discapacidad, pero que tienen ciertas limitaciones, y que estos elementos que permiten que una película sea accesible les ayuda en gran medida a disfrutar y a comprender la película. En el año 2019 hicimos la primera edición del Festival Accescine. Contamos con el apoyo de instituciones que ya de mucho tiempo trabajan en el tema de la cultura. Tuvimos una gran recepción, tuvimos bastante aceptación en la prensa, pudimos generar exhibiciones en diversas partes del país con la intención de precisamente de que el colectivo de personas con discapacidad visual y auditiva se acerquen y vean que la cultura también es para ellos. Que entiendan que como ciudadanos necesitan reclamar para que la cultura también sea para ellos. Entonces, lo que intentamos con Accescine es abrir puertas. No solamente exhibimos películas, también hacemos talleres formativos porque consideramos que en un momento determinado la demanda debe encaminarse con la oferta, ¿no? Los dos deberían ir casi de la mano. Entonces, lo que hacemos es, digamos, talleres formativos que enseñen a los que están un poco imbuidos, los que están involucrados en digamos, la producción, la realización de materiales audiovisuales para que cada vez vean de que hacer accesible una película no requiere mucho esfuerzo, sí hay un detalle técnico que solucionar, pero dado ahora la posibilidad de encontrar mucha información, cada vez es más posible que la accesibilidad llegue a los medios audiovisuales. En la primera edición del Festival Accescine, un poco queríamos, teníamos algunos objetivos básicos que era un poco dar a conocer estos elementos, porque aquí en Perú hasta ese entonces no se conocía estos sistemas. Había de repente pequeños ensayos en el circuito del teatro en el que se subtitulaba una u otra obra. Anteriormente también había el Grupo Chasqui había realizado 2 películas accesibles, pero esa era la historia. Con respecto a otros países en Latinoamérica, estábamos muy a la saga. Entonces intentamos con el festival un poco recuperar terreno, hacer que la cultura sea cada vez más accesible, que Perú también cuente con una mediateca de películas peruanas accesibles para que, digamos, el público peruano disfrute, pero que también en un momento determinado estos materiales se puedan extender hacia el público de Hispanoamérica, ¿no? Ya que nos une un idioma común. Entonces, lo que intentamos ahora con el segundo festival, que ha sido que nos hemos visto obligados a postergarlo dado la situación sanitaria, es, digamos, reforzar las actividades, acercarnos a más instituciones, que el festival llegue a mayor cantidad de gente y ahora estamos ensayando la exhibición virtual para precisamente tratar de llegar a todas las personas que tienen, digamos, que forman parte de estos colectivos de personas con discapacidad visual y auditiva, pero también con sus familiares, porque lo que buscamos es que la cultura sea accesible e inclusiva, de que una persona, digamos, pueda ir al cine acompañado de un familiar, de un amigo, y que gracias a estos sistemas, cada uno de ellos pueda recibir los elementos que necesite para comprender y para disfrutar de la película. Y digamos, lo que estamos con esta segunda versión es también incursionando en el campo del teatro. Vamos a hacer talleres para que las obras de teatro sean accesibles. Consideramos de que a partir del cine, contagiar a las demás artes para que se vea de que hay una gran cantidad de personas que tienen esta discapacidad y que hasta ahora no han sido consideradas. Entonces ahora un poco en la situación de la pandemia descubrimos, o no, de cierta manera
confirmamos de que estos colectivos viven desde hace muchas décadas en una especie de una cuarentena cultural que se les impide acceder a, digamos, al arte, a la cultura, que de una u otra manera deben formar de forma natural, se podría decir, como elementos que te permiten un desarrollo pleno. Vamos a, en esta segunda edición, a hacer varios talleres, vamos a hacer concurso de cortometrajes, tenemos un concurso que se llama Cuéntame un guión, que pensamos que va a surgir a partir de las expectativas de las personas con discapacidad que ven las películas y que de cierta manera nos digan cómo quieren ellos que se realice una película. Vamos a seguir teniendo invitados internacionales. Va a haber talleres formativos para gente de teatro, para gente del medio audiovisual. Esperamos ya, digamos, en un par de semanas estar un poco soltando la convocatoria. Ya tenemos una convocatoria anterior, tenemos, digamos, parte de un grupo medianamente interesante de películas ya confirmadas, sobre todo en esta oportunidad queremos darle más oportunidad al cine peruano, porque tenemos pocas películas peruanas, queremos que cada año haya más películas, pero también estamos haciendo una selección de películas latinoamericanas y películas de diversas partes del mundo que tengan estos sistemas y que, como en la primera edición, que pudimos exhibir películas españolas, francesas, uruguayas y peruanas, queremos que de una u otra manera la filmografía mundial llegue a estos colectivos y esperamos que ellos también participen. Hay que tener en consideración de que en muchos de los casos los derechos se reclaman, se conquistan y hay que empezar a reclamarlos. Gracias por la oportunidad y gracias por participar y también por permitirnos llegar a mayor cantidad de gente. Muchas gracias, José, por tu intervención. Gracias, Vanessa, por la interpretación. Ahora voy a pasar a presentar a Elizabeth Campos. Elizabeth es una mujer con discapacidad visual de nacimiento, comprometida en hacer incidencia por la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad para alcanzar la igualdad de oportunidades en la sociedad, dándole mayor énfasis a la inclusión de las mujeres y niños con discapacidad. Desde 2013 promueve el cine accesible en Perú como integrante de la organización Junta de Apoyo para Personas Invidentes, JAPI. Aportó en la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad y es secretaria de Equidad y Género de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con ustedes y efectivamente, ¿no? Como indicas, desde el año 2013 un grupo de amigos, de personas con y sin discapacidad visual, nos unimos, todos amantes del cine, y veíamos que en nuestro país no teníamos todavía películas o contenidos con audiodescripción, con subtitulado enriquecido, ¿no? Aun cuando en el Perú, por ejemplo, ya está reconocida la lengua de señas peruana y el subtitulado enriquecido, ¿no? Y vimos como personas con discapacidad visual que todavía la audiodescripción no se reconocía como una herramienta de accesibilidad necesaria para todo contenido audiovisual, para que las personas con discapacidad visual, pues, como dicen ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no nos quedemos atrás, ¿no? Entonces, por esa necesidad, por ese ver que todavía no éramos incluidos realmente todo el colectivo de personas con discapacidad visual, es que iniciamos esta labor de incidencia, ¿no? Con el apoyo del Centro Cultural de Miraflores, ¿no? Del Centro Cultural Ricardo Palma. Empezamos una muestra el año 2013 con películas que se compraron en España, ¿no? Con DVDs que nosotros con nuestro propio esfuerzo compramos con el apoyo de amigos en España, y llevamos este material al Centro Cultural. Les explicamos en qué consistía, cómo, lo importante que era para tener una verdadera inclusión, ¿no? Y se hace una muestra, digamos, en octubre del 2013,
Luego, al ver la acogida que tuvo el público que nos acompañaba, que no solamente eran personas con discapacidad visual, sino que eran sus familiares, amigos, personas también con discapacidad auditiva y adultos mayores, ¿no? Entonces, se vio que sí tenía acogida. El Centro Cultural por eso decide seguir acompañándonos, ¿no? Y de ahí en adelante, todos los años, ellos han tenido ciclos de presentaciones de películas. Nosotros hemos visitado diferentes espacios, hemos buscado, ¿no? el que se conozca estas herramientas, hemos llevado películas a las regiones, ¿no? Y buscábamos cada vez más que se involucren las autoridades. Aún lamentablemente puedo decir que todavía la audiodescripción no está reconocida ni en la Ley General de Personas con Discapacidad, ni en la Ley General de Comunicaciones, como debería estar, ¿no? Todavía estamos excluidos, todavía estamos esperando que en las salas de cine encontremos, ¿no? Contenidos con estas herramientas para que podamos disfrutar del cine en igualdad de condiciones con la familia, con los amigos, con todos los que queramos, que podamos también disfrutar del teatro o del ballet, ¿no? En realidad todo contenido audiovisual puede ser audiodescrito, ¿no? Y en la medida que se tome en cuenta estas herramientas que ya existen, se tome en cuenta la necesidad de la población y, como dijo José, nosotros como personas con discapacidad continuemos haciendo incidencia para que logremos, hasta que logremos que el cine peruano sea accesible, que el cine peruano sea inclusivo y que podamos de alguna manera acercarnos a las iniciativas que ya se están teniendo, no solo en Europa, no solo en España, sino que en países vecinos también están trabajando estos procesos de inclusión, ¿no? Entonces, es lo que nosotros como Junta de Apoyo hemos visto. Como Junta de Apoyo, nosotros pensamos que se tiene que incluir a las personas con discapacidad en todos los procesos, porque, por ejemplo, en este momento de crisis sanitaria, en este momento de emergencia, ¿no? En que la información fluye tan rápido, en que la información se trabaja muchísimo en el audiovisual, todavía las personas con discapacidad visual son excluidas porque se hacen videos, se hacen contenidos informativos para la población sin tener en cuenta las herramientas de accesibilidad y nos están dejando fuera. Y en este momento de crisis sanitaria, no tener en cuenta la accesibilidad muchas veces es dejar de salvar vidas, ¿no? Y bueno, y volviendo a la cultura, el Perú es un país que ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos una ley de avanzada, la 29973, que está alineada con esta convención, ¿no? Entonces, en esa línea sentimos que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir promoviendo acciones que generen una real inclusión de las personas con discapacidad, porque ya la convención, ¿no? En el artículo 30 nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder al cine, al teatro, a la cultura, que digamos, los contenidos que se comparten en la televisión de señal abierta también deben ser contenidos con estas herramientas de accesibilidad. Sin embargo, todavía no se da esto, ¿no? El Perú, en la Ley General de Personas con Discapacidad, solamente considera el descuento en las entradas de los eventos culturales, pero aún no considera las herramientas de accesibilidad, ¿no? Porque creo que mucho más importante que dar un descuento o una entrada gratuita a una persona con discapacidad visual o auditiva, es más importante que se garantice el acceso a los contenidos, que se garantice que esta persona, yendo al teatro, yendo al ballet, pueda disfrutar de las obras en igualdad de condiciones, no tenga que depender de una persona
que termina siendo su audiodescriptor, ¿no? Termina siendo quien le describe y por momentos de repente se olvida y no le describe o le describe de una manera muy subjetiva desde su mirada, desde su percepción, ¿no? Entonces, por eso es que desde la Junta de Apoyo consideramos que se tiene que trabajar en nuestro país la accesibilidad, se tiene que trabajar porque los contenidos audiovisuales contengan estas herramientas de accesibilidad, tanto la audiodescripción como el subtitulado enriquecido y la lengua de señas, ¿no? Que se reconozca que, por ejemplo, en la educación, los contenidos audiovisuales que se están dando en educación sean accesibles para todos los estudiantes, para que puedan tener realmente acceso a la información, que el cine peruano, que muchas veces es hecho con fondos públicos, también vea a las personas con discapacidad, que no somos menos, que las vean como un público objetivo, como un público consumidor, ¿no? Puesto que en el Perú, de acuerdo al censo 2017, la población con discapacidad visual es una población que supera el 1,5 millones de personas, el 1.800.000 personas, y en Lima metropolitana, digamos, tomando la ciudad capital como un ejemplo donde se podría iniciar, ¿no? Estas muestras con estos servicios accesibles. En Lima metropolitana, la población con discapacidad visual es del grupo de personas con discapacidad visual, que en Lima metropolitana son el 11%, de este 11% de limeños, el 54% son personas ciegas o con baja visión, personas que también tienen derecho a acceder a la cultura igual que los demás, ¿no? Entonces es más o menos esta idea de que las personas con discapacidad visual deben poder acceder, ¿no? al cine, al teatro, a todas las obras, deben poder acceder a los documentales que se elaboran muchísimos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en el canal del Estado, en el canal 7, encontramos documentales donde se puede aprender mucho de historia, se puede conocer las regiones, se puede promover el turismo con estos documentales, pero sin embargo no son accesibles para las personas con discapacidad visual. Ahí, por ejemplo, sentimos que el Estado peruano no está viendo digamos, un mercado para atender, ¿no? Que es el promover el turismo entre las personas con discapacidad visual de Europa, de América del Norte, que podrían visitar nuestro país, ¿no? Podrían visitarlo y disfrutar de la cultura en igualdad de condiciones, pero mientras no tengamos esos materiales con contenidos accesibles, pues la información no va a llegar a todos. No va a llegar a todas las personas, no se va a compartir ahora como estamos, digamos, recibiendo tanta información a través de las redes sociales, se está participando encontramos que hay visitas guiadas a centros culturales, a monumentos históricos, pero todavía estas visitas guiadas que se están dando no contienen las herramientas de accesibilidad. Nuevamente vuelvo a que están excluyendo a las personas con discapacidad al no permitirles, al no darles las herramientas para que ellos puedan disfrutar en igualdad de condiciones. Muchas gracias, Elizabeth. Quedo hasta ahí entonces. Muchas gracias. Te has ajustado justo a los 10 minutos, muy bien. Gracias por esa intervención, gracias a Vanessa por la interpretación. Al público que está haciendo alguna pregunta en el Facebook, les recuerdo que tras la intervención de Susana trasladaré las preguntas. Todos aquellos y aquellas que quieran hacer preguntas, pues os invito a hacerlo en el chat del Facebook Live y al final las tendremos en cuenta. A continuación voy a presentarles a Susana Stiglitz. Susana es una persona sorda, usuaria de la lengua de señas peruana. Es bachiller en educación inicial y máster en educación temprana de niños sordos y sus familias, ambos grados de la Gallaudet University en Estados Unidos.
Actualmente se desempeña como Sign Language Rights Officer para la Federación Mundial de Sordos. Es también docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico. Asimismo, es presidenta de la Fundación de Personas Sordas del Perú. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes con todos. Gracias por incluirme a este evento y compartir este tema. Acceso a la cultura. Muchísimas gracias por la invitación. A todas las personas también que participan, muchas gracias por compartir sus experiencias. Es muy importante el acceso a la cultura. Ahora me gustaría enfocarme en mi presentación. Ya han hablado del tema de accesibilidad de las personas sordas también. Me gustaría aumentar en ese aspecto. Y esta presentación de los sordos dentro de del cine, de los videos. También me gustaría compartir cómo motivar e incentivar a las personas sordas que también tengan experiencia en grabación, en filmación, en actuación. Esas tres cosas quisiera compartirles, ¿está bien? Sobre la primera, sobre el acceso de las personas sordas, de todas las personas sordas, al cine, eso me gustaría, me encantaría ver, poder ver y que disfruten. Eso les gusta muchísimo. Pero se necesita que todos tengan accesibilidad. ¿Accesibilidad cómo? Hay tres formas. La primera, con el subtitulado, con los subtítulos. Eso se llama close-up. ¿Sí? Eso se llama close-up. Esta es la seña de close-up. Esa es una forma de accesibilidad. La segunda forma es con un intérprete de lengua de señas. La tercera, otra forma, que aparezcan específicamente los subtítulos sobre los subtítulos. Estas tres formas son las que hay para que la persona, ¿no?, que pueda disfrutar completamente de esta experiencia. ¿Cómo puede ser mejor este close-up? Estos subtítulos que aparecen cuando las personas están hablando abajo, no. Aparece también incluido los sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Hay música de fondo de lo que están viendo, de lo que están sintiendo, de lo que aparece, o hay pesadas, o hay sonidos que van aumentando la información y así se puede entender completamente y mejor. También hay ambientales, todos esos sonidos aparecen en esta forma de subtitulado completo, ¿no? O lo otro es un intérprete de lengua de señas, ¿no? Por ejemplo, se puede poner dentro de la actuación que están haciendo, se puede poner un intérprete de lengua de señas para que pueda dar toda la información. Y otro tercero es, ¿no?, pasan el video de otro país, así como pasan los videos de otro país, ¿no?, y en letras blancas o amarillas les ponen abajo un subtitulado de lo que están hablando. Todos los sordos son diferentes. A algunos les gusta este subtitulado completo con toda la información de ambiental, a otros les gusta la lengua de señas, a algunos les gusta el subtitulado, depende. Yo pienso que en las películas es importante que tengan esto, para que la comunidad sorda de diferentes, sacar esta información. ¿Qué les gusta? Preguntarle a los sordos, ¿qué es mejor? ¿Cuál es la mejor forma de accesibilidad que ustedes desean para el cine, ¿no?
Yo solo soy una persona, no. Tendría que preguntarle a todo un grupo de sordos, un conglomerado, ¿por qué? Hacer un focus group, ¿no? Hacer un focus group con personas sordas, llamarlos y pedirles su opinión. ¿Cuál es la mejor manera de accesibilidad para el cine? Bueno, esa es mi opinión personal. A mí me gusta la primera, en la que da toda la información completa. La interpretación también, ¿por qué? Porque con la interpretación para mí es un poco más complicado porque uno tiene que mirar abajo, ver el intérprete y ver la película, ¿no? Entonces es complicado. Si ahí está subtitulado completo abajo, sería mucho más fácil para mí. Otro. Las películas que tienen accesibilidad dan la posibilidad de uno que comparta con su familia, con sus amigos. Y si tuviese accesibilidad, se puede disfrutar completamente. Y pueden conversar de qué pasó en la película. Pero si esa película no tiene accesibilidad, uno se sienta y no entiende nada. Y la gente los amigos pueden estar conversando de lo que pasó en la película, pero nosotros nos quedamos excluidos. Se necesita accesibilidad, sí, porque es una posibilidad de interrelacionarse con otras personas, estar en el mismo tiempo, conversar en el mismo momento sobre lo que ha pasado, todo con claridad. No que pase después, que le hagan un resumen de lo que pasó. No, en el momento, en el mismo momento, tener la información correcta y poder interactuar después. Otra cosa más también que es importante, acá en el Perú, ya lo he dicho, Elizabeth, ya ha comentado, por ejemplo, que acá en el Perú hay una ley, ¿sí? Que ya está aprobada sobre la 2995. Esta, aparte de la ley de radio y televisión, se ha aumentado. O sea, se habla sobre accesibilidad también, la 29973. Hay 3 leyes que hablan aquí en el Perú sobre el acceso. Que hablan sobre el acceso en películas, en televisión, radio y televisión. Pero para muchos eso no se da. Algunas cosas sí son verdaderas y otras no. Acá en el Perú, en el cine peruano, se ve uno quiere ir a disfrutar, pero no hay accesibilidad. Uno quiere ir a disfrutar, no, todo está bloqueado. Entonces nos causa un gran fastidio. ¿Por qué acá en el Perú no hay accesibilidad en el cine peruano? En otros países hay subtitulados, hay información, pero acá en el Perú no encontramos ese tipo de accesibilidad. Lamentablemente, se necesita esperar que las coloquen, que las suban. Por ejemplo, Netflix, ¿sí? Netflix, por ejemplo, que las pasen en Netflix para poder tener una información, ¿no? Ahí poder ver un subtitulado correcto. Pero en otros, por ejemplo, no hay. Uno tiene que esperar que la suban a Netflix para por fin poder ver con un poco de accesibilidad. Pero tiene que esperar 1, 2 años después. En Netflix, por ejemplo, tiene uno la opción de subtitular todo. Se necesita aquí en el Perú. Se necesita que todo el cine tenga este tipo de accesibilidad para todas las personas. Segundo, otro tema que también me gustaría compartir, que es importante, la representatividad. Eso para mí también es importante. Algunas películas colocan a las personas sordas, pero ¿quién las actúa? Un oyente. ¿Cómo es esto? El oyente aprende señas y se pone a actuar, dramatiza, y nosotros lo vemos y es como que sentimos que no está acorde a nuestra identidad. Se necesita convocar a actores sordos que en su propia lengua y en su propia expresión puedan interpretar ese personaje. Los oyentes pueden actuar, sí,
Pero ese sentido de unión que tenemos, que nosotros nos identifica, también se necesita dentro de estas películas, que puedan grabar, que puedan llamar y puedan convocar e incluir a actores sordos. Sí hay muchos actores que se les puede preparar y también tienen experiencia, se les puede convocar a ellos. Porque se siente esta unidad, esta representatividad. Y se siente más auténtico esto. Necesitamos incentivar, motivar que las personas sordas también aprendan este campo de la grabación, de producción. Convoquémoslos, llamemos también a actores sordos. Por último, también quisiera motivar e incentivar a que los sordos también son buenos en la grabación. O tal vez tienes muchas historias que contar. Sí, tienen muchas historias y se les puede convocar para que compartan esas historias y para que eso se pueda poner en una grabación y para poder presentarlo. Tal vez su experiencia, su forma de poder de grabación se puede unir, se puede colocar en una historia de diferentes formas, ¿no? También se puede grabar, se puede poner, se puede incentivar a que otros sordos también puedan entrar de repente en una competición de cuál es más experto, tengan más experiencia. Se necesita ver en la parte de la cultura la accesibilidad, que esta accesibilidad cultural se amplíe más, que tengan nuevas formas de accesibilidad, representatividad y también incentivar a que muchas más personas puedan incluirse. Estas cosas son importantes. Estas 3 cosas para mí son importantes. Muchísimas gracias por este conversatorio y esta es parte de mi opinión y cómo yo he podido expresarlo, ¿no? Muchas gracias por incluir a las personas sordas aquí. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Patricia, por la interpretación. Una cosita ya para terminar. Sí. Quisiera terminar mi ponencia agradeciendo a todos ustedes también por su atención. Muchísimas gracias a todos otra vez por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias, Patricia, por la interpretación. Bueno, gracias a los 3 por intervenir. Ahora vamos, yo invito a que sea abierto el conversatorio. Voy a lanzar una de las preguntas que en este caso ha lanzado María Pérez, que creo que en parte se habla de las dificultades, pero lo que plantea es cómo hacer que las películas peruanas sean más accesibles. En este caso es cómo hacer de verdad que las películas peruanas sean más accesibles, cuáles serían los mecanismos. No sé, José, como responsable de un festival, Sí, ¿qué has respondido tú? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Bueno, yo, digamos, desde hace ya muchos años soy curador, digamos, colaboro con algunos festivales, con algunos proyectos que tienen que ver con audiovisuales, y es complicado agenciar una película, tener los derechos para exhibirlo, una película cuesta bastante dinero y, por supuesto, los que tienen los derechos de comercialización no siempre están dispuestos a colaborar. O sea, hay que, digamos, superar muchas condicionantes, ¿no? Incluso si es que las películas se han hecho con fondos públicos. Entonces, lo que estamos también un poco, y tratamos de incidir con la primera edición del Festival Accescine, era incidir en los estamentos políticos y públicos, por ejemplo, para que las obras culturales que se hacen con fondos públicos a través de los concursos del Ministerio de Cultura tengan de una u otra manera elementos de accesibilidad. Logramos que, por ejemplo, en el cine se considere como una normativa, como una obligación que las películas que se hacen con dineros públicos tengan subtitulado descriptivo. Es un gran avance, un poco que nos hubiese gustado que también la audiodescripción sea incluida, considerando que, como dice Elizabeth, son 1.800.000 personas que están siendo no consideradas en esta normativa, pero igual consideramos que es un gran avance. Esperamos que, digamos, un poco más de incidencia, un poquito más de presión, también la audiodescripción sea una normativa.
pasa por una cuestión presupuestal. Hacer una película accesible, digamos, tiene un requerimiento técnico, necesitas guionizar la audiodescripción, necesitas hacer la transcripción del subtitulado. El festival existe, digamos, y puede hacer esas películas porque tiene fondos públicos y porque también, de cierta manera, recibe colaboración de distintas instituciones privadas y otras públicas, y porque el equipo de gestión, digamos, tiene un trabajo ad honorem ahí en el festival, y, digamos, podemos. Entonces, parte por distintas condicionantes. La dificultad más grande es, digamos, disponer de películas que se puedan audiodescribir, porque uno, ya conociendo la herramienta, conociendo la metodología, podría empezar a audiodescribir y a subtitular las películas. Pero no sirve porque si no tiene los derechos de exhibición, los derechos de difusión, entonces poco hace. Por ejemplo, de las dos películas que, digamos, que se exhibieron y que formaron parte de esta muestra, se hicieron con fondos públicos de la primera edición del Festival Accescine, y, digamos, ahí tuvimos, digamos, la cortesía de la generosidad de los directores que nos cedieron los derechos de exhibición para la primera edición y también para esta edición. Pero el cortometraje, por ejemplo, fue hecho con trabajo ad honorem. La audiodescripción y la subtitulación forma parte del equipo de Collective Media y se hizo, digamos, más por la vocación de hacer que el audiovisual, que las películas sean accesibles. Consideramos que de a poco, mientras aumente la demanda y mientras los estamentos políticos vean de que es necesario que la cultura sea accesible, entonces también se va a ver la posibilidad de tener un poco más de fondos. Pero también vemos que hay un gran mercado. Son casi 3 millones de peruanos que tienen esta discapacidad. Si eso lo sumamos a los latinoamericanos y a los de Hispanoamérica, es un mercado enorme. Todavía esa sensibilidad, esa información no llega a los productores, a los directores, por lo tanto no ven como objetivo que las películas tengan accesibilidad. Pero consideramos de que, dado que el festival está haciendo un poco de incidencia y que cada vez más directores y productores piden información de cómo es una película accesible, qué elementos tiene, consideramos que los primeros pasos o las primeras semillas ya se están dando, y esperemos que esto avance de manera acelerada, ¿no? Es un mercado muy grande, no solamente para el cine, para el teatro, sobre todo para todas las obras que se puedan virtualizar con cierta facilidad. Es un mercado enorme, ¿no? Esperamos que en la segunda edición del festival, digamos, multipliquemos por mucho la cantidad de espectadores que tuvimos en la primera edición gracias a la virtualización. Entonces, Netflix, como contaba Susana, es un aliado, entre comillas, un aliado tecnológico, porque está demostrando de que la accesibilidad en las películas es una buena propuesta comercial. Se llega a muchísima mayor cantidad de personas. Entonces, por un lado, podría ocurrir que un productor y un director no vean con interés, por una cuestión de causa social, hacer su película accesible, pero podrían verlo como una apuesta comercial y también va a ser interesante. Gracias, José. Me parece interesante al final, como en otros ámbitos, el que al final lo que no se ha logrado por la vía del derecho, de un derecho, haces un derecho, se esté ganando por la vía comercial, ¿no? En este caso dirigiría o a Susana o a Elizabeth la misma pregunta. En este caso hemos visto la dificultad del acceso a películas peruanas. ¿Se está aumentando en el campo en otros mercados? O sea, como consumidoras, has nombrado Netflix, en otros países, en otro cine. Sí, podría añadir yo, por ejemplo, ¿no? Encontramos en Netflix efectivamente películas con audiodescripción, con subtitulado, y encontramos también en Apple TV, incluso en el servicio que tiene también de Disney de películas, están ya incluyendo el subtitulado, la audiodescripción, incluso por ejemplo, en Apple TV encontramos la audiodescripción en diferentes idiomas, ¿no? Está en inglés por lo general, pero ahora encontramos que también tienen español, tienen francés, y uno puede elegir, ¿no?, la audiodescripción en el idioma que necesita,
así como elige el idioma original para la película, ¿no? Que el idioma de la película, digamos, que esté en diferentes idiomas, ¿no? De acuerdo a lo que necesitamos. Igualmente, por ejemplo, ¿no? En lo que dice José, lo que desde Happy aspiramos y esperamos con esta incidencia que estamos haciendo con el Festival de Cine, es que de repente ya los directores vean este mercado, vean este público que ellos están dejando de atender y dejando de percibir ingresos por ellos. Y desde un inicio, digamos, desde que se inicia el proyecto de la película, se piense, ¿no? En que tenga audiodescripción, que tenga el subtitulado, no solo el subtitulado del idioma, sino que también describa sonidos, ¿no? Y esto creo que sería una manera de que tengamos más productos peruanos accesibles, ¿no? Para todos y tendrían ellos más consumidores, ¿no? Porque tenemos poquísimas películas peruanas, tenemos la iniciativa que tuvo Chasqui y ahora las películas que tenemos que se han hecho con los fondos del festival, ¿no? Pero es muy poco, como dice Susana, es muy poco, quisiéramos mucho más, quisiéramos poder disfrutar, ¿no? De contenidos peruanos. Susana, ¿alguna? Solo quería aumentar a lo que ha dicho Elizabeth. Si las personas con discapacidad ven esa película y esa película es accesible, muchísimas más personas con discapacidad, bueno, no solamente las personas con discapacidad, sino también las familias de esa persona con discapacidad van a incluir. Y esa accesibilidad va a ser para muchas más personas. Eso es muy importante porque la dimensión es amplia. Muchísimas más personas van a poder disfrutar de esa película accesible. Eso hay que difundirlo, se necesita tener espacios donde disfrutar en familia, donde disfrutar con amigos, donde estemos por igualdad, no esperar que la accesibilidad aparezca para que ya podamos, y nosotros solos, no, todos, que tengamos la libertad de poder escoger diferentes películas, de poder ver una película con un enamorado, de ver una historia de amor, de acción, de ficción, ¿no? Diferentes temas que podamos ver, no solo, ¿no? No, esto se va a ampliar para un grupo ilimitado de personas, para muchísimas personas. Muy bien. Otra vez mezclando, voy a decir, derecho y accesibilidad con el tema mercado. Otra pregunta, y está, bueno, cualquiera de los dos, pero imagino que José, por experiencia profesional, a lo mejor me lo puede explicar a mí. Estaba pensando en los costes y realmente el que la accesibilidad, a que sean películas accesibles, es tan caro en una escala de valor a la hora de hacer una película. Yo pienso en los costes de una película y yo pienso que a lo mejor hacer una buena accesibilidad sí que tiene un cierto coste, pero no lo veo tan claro, ¿no? O sea, José, ¿tan caro es el que la película sea accesible? No, supongamos una película peruana, digamos, que se postula a los fondos públicos del ministerio, obtiene 600.000 soles como monto. Y bueno, otras primas de otras entidades. Hacer una película en promedio, considerando voz de locución, los derechos digamos, de exhibición, de difusión de esa voz, la guionización, el montaje técnico, la corrección, el focus group, etc. Tiene un costo aproximado dependiendo de la duración de la película, pero pongamos que es una película de 90 minutos, entre 9.000 y 10.000 soles. Es menos del 1% de una película que se hace, una película peruana se podría decir, con un presupuesto muy, muy ajustado. Una película peruana se hace con 1.500.000, es menos del 1%. O sea, es un costo muy, muy ínfimo para una película.
al ser un costo muy ínfimo, te da la posibilidad de repente de llegar a mucha mayor cantidad de gente. Como decía Susana, multipliquemos por 2 nada más esa cantidad de personas con discapacidad que quisieran y que podrían acceder a la película, y tienes una rentabilidad muy, muy, muy grande. O sea, que no hay excusa en la actualidad como para no hacer una película accesible. Puede ser muy rentable, la inversión es muy baja, incluso podrías de repente no buscar el sentido comercial y el sentido social. Una de las cosas que ocurre con las películas peruanas, con la mayoría se podría decir, es que tienen poca cantidad de espectadores que las ven. Caen muy rápidamente en el olvido. Entonces podría cumplir una causa social haciendo que la película sea accesible y que llegue a mayor cantidad de peruanos. Es una apuesta también para tu segundo o para la producción posterior. Es decir, mira, mi primera película o la película que hice anteriormente llegó a 5 millones, 6 millones de espectadores. Entonces, apostar por una película accesible es rentable, puede ser rentable en lo económico y puede ser muy, muy rentable también en lo social. Es una apuesta por hacer que la cultura y el audiovisual llegue a mayor cantidad de peruanos. Y el presupuesto es muy, muy, muy bajo. Es muy bajo considerando lo que cuesta hacer una película. Susanas. ¿Yo? ¿Sí? Sí, Susana, pues sí, sí. Aumentar lo que ha dicho José, sí, es verdad. También acá, sobre las tecnologías. Antes era difícil, pero ahora ya hay mucha tecnología acá, ¿no? Se puede pedir ayuda para el subtitulado. El subtitulado es relativamente fácil. No es muy difícil, no demanda demasiado tiempo haciendo ese trabajo. Es relativamente fácil. La tecnología ayuda mucho, simplifica mucho. Hay un programa de edición que se puede incluir, que puede hacer fácilmente este subtitulado y este corte para las letras. No es tan difícil, no se invierte demasiado dinero para colocar un subtitulado. No, se necesita de verdad, ¿no? Que las películas, que los directores necesiten pensar en esta parte, ¿no? Que la puedan aumentar, puedan colocarlas en la parte de accesibilidad, porque no es muy difícil usar o pedir apoyo tecnológico, o usar el apoyo de la tecnología, ¿no? Se puede convocar también a personas sordas o a personas con diferentes discapacidades para que ayude a verificar este trabajo para que sea cuidadosamente accesible. ¿Sí? Sí. Raquel Luján nos pregunta dónde se pueden hacer las películas accesibles en Perú. Me imagino que directamente pregunta dónde, si tienes una película ya rodada o un corto, ¿dónde la puede hacer accesible? En Collective Media hacemos ese servicio. Digamos, tenemos un equipo técnico y, digamos, hay dificultades y hay facilidades. Ahora la tecnología te permite hacer el trabajo mucho más simple. Por ejemplo, nosotros estamos investigando para que cada vez el presupuesto se reduzca mucho más. Lo que pasa es que todavía seguimos usando un modo de accesibilidad estándar, se podría decir, que heredamos un poco los criterios que se hacen en España, donde ya la accesibilidad en salas comerciales es grande. Por ejemplo, hay casi 600 salas de cine comercial que tienen sistemas de accesibilidad y que exhiben películas de estreno. O sea, digamos, la tecnología está a la mano, ya no hay excusas. De lo que todavía hacemos un factor de producción es basado en estándares humanos. Por ejemplo, la locución la hace una locutora profesional y tiene un costo. En un momento determinado pensábamos o, digamos, discutíamos por qué no usar, ¿cómo se llama?, un sintetizador de voz que te puede abaratar bastante los costos, ¿no? Entonces, seguimos investigando en uno u otro de los casos. Sí, digamos, se requiere un poco la reinterpretación de las líneas de, digamos, de voz para que el subtítulo, que tiene una determinada normativa en cuanto a la cantidad de caracteres por segundo que aparece, la facilidad de lectura, etcétera, etcétera, para que sea mejor, digamos, que sea más comprensible, se podría decir. Pero en Collective Media hacemos el festival de un modo para promover
estos sistemas para que se adecue y para que haga cada vez más productos culturales, audiovisuales. Había una pregunta de María Pérez, pero creo que acabas de responderla, que es si se puede ver películas accesibles en el cine. Como has comentado, sí, y que hay salas especializadas en accesibilidad, ¿no? Aquí en Perú no. En Aquí en Perú Perú no. No, digamos, un poco nosotros recogemos la experiencia de España, un poco la experiencia de Uruguay y Argentina, donde están bastante más avanzados que nosotros. En la primera edición del festival contactamos con gente de Watcine, que es esta empresa española que, digamos, tiene el sistema técnico, informático, que se instala en una sala de cine que permite que la película sea accesible. Es decir, como yo, una persona que puedo escuchar y puedo ver, voy al cine, me siento y de repente descubro que a mi costado hay una persona ciega y me extraña que una persona ciega o con discapacidad visual esté a mi lado. Pero después pregunto y veo de que sí, ya la tecnología permite que esa persona esté a mi costado y disfrute tan igual como yo. Y también para las personas que tienen discapacidad auditiva. Lo que intentamos, sí, en la segunda, seguimos apostando. En la segunda edición del festival, digamos, tenemos alguna ponencia sobre estos sistemas porque creemos de que las salas, o necesitamos de que las salas sean accesibles. La inversión no es cara para, digamos, estos centros de entretenimiento. La rentabilidad está garantizada porque son sistemas que no se devalúan rápidamente, técnicamente ni económicamente. Y lo que estamos también invitando a los amigos del Ministerio de Cultura, de la DAFO especialmente, ya que ahí tienen una sala muy, muy bonita, la Roble Godoy, para que en lo posible apuesten por hacer esa sala accesible. Sería un gran avance, ¿no? Una apuesta porque la cultura audiovisual, digamos, sea también para las personas con discapacidad visual y auditiva. Muy bien. Bueno, no sé si por pasar a un último tema, creo que el tema de la accesibilidad, el tema de consumir productos audiovisuales, a lo mejor no cerca, pero a medio plazo parece ser que va a haber oportunidades, ¿no? Como decía José, se está baratando, sino por tema de derecho, al menos como mercado, se están abriendo oportunidades. Querría haceros una última ronda de preguntas, tanto a Elizabeth como a Susana, por algo que me decía Susana, ¿no? Que es la participación. Ser accesible a la cultura no es solo consumir, sino ser protagonista también de ella, ¿no? Susana nombraba tanto en el tema audiovisual ser actor como tener profesionales con discapacidad sensorial como técnicos o como otras profesiones, ¿no? Susana, Elizabeth, respecto a esto, y hablamos del cine, pero como cualquier otra práctica artística, el ser protagonista y ser actor de tu propia creatividad es importante. Sí, claro. ¿Quién empieza, Susana? Elizabeth, tú misma puedes hablar primera. Sí, mira, por ejemplo, en lo que hablaba Susana, ¿no? Efectivamente hay actores con discapacidad sensorial, sea con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. Hay personas que están incluidas en estos medios y que se tendrían que tener también oportunidades de desarrollar ese tipo de papeles, ¿no? En las películas. Asimismo, por ejemplo, hay una experiencia italiana, ¿no? De una persona con discapacidad visual, ¿no? Con una baja visión severa, que ha sido uno de los mejores arreglistas de sonido, ¿no? En su época. Y él era digamos, era un niño, un muchacho muy rebelde, ¿no? Que quiso romper con los estereotipos, quiso romper con esa idea de que las personas ciegas solo podían ser tejedores o podían ser operadores de centrales telefónicas. Es importante que también en la cultura, también en el arte, se abra espacios para la población con algún tipo de discapacidad, porque, digamos, hay personas que tienen esa capacidad, que tienen esos talentos y por los prejuicios de la sociedad muchas veces se les cierra los espacios, no se les da oportunidades,
¿no? Por el imaginario de la gente de que porque tienen una discapacidad no lo pueden hacer, ¿no? Y perdemos talentos. Con estos prejuicios simplemente la sociedad pierde talentos, ¿no? Y es importante igual en cada espacio, ¿no? Que una persona con algún tipo de discapacidad pueda primero verse, valorarse el talento que tiene esta persona antes de ver las deficiencias que puede tener, ¿no? Como una deficiencia sensorial, ¿no? Eso es lo que yo comentaría al respecto, ¿no? Que la inclusión es muy importante, la inclusión en todo momento, ¿no? La inclusión como consumidores y también como actores, como personas que pueden participar en cualquier etapa. Correcto, Susana, sí. ¿algo que apuntar? Sí, voy a cortar también. También es muy importante lo que está diciendo. También la representatividad, eso. Que las personas vean, se sienten, ¿no? Ven a un sordo, por ejemplo, o una persona ciega, o una persona con otra discapacidad, ¿no? Como una oportunidad de abrirse, no como una cosa rara, ¿no? No verlo como una persona, una cosa rara, sino como una oportunidad de que las personas que sean diferentes tienen una discapacidad, no es como verlos como una discapacidad, sino que como una persona cualquiera que tenga oportunidades en el cine, si puede de repente para ayudar, darles ideas, ¿no? A estas personas con discapacidad. Hay muchas ideas equivocadas, hay prejuicios, están estereotipados, ¿no? Estas personas, se necesita que eso se cambie, ¿no? Que se vea otra forma de actuar, que esto se cambie de pensamiento para que estas personas puedan incluirse. Gracias, Susana. Joaquín, de repente, un minutito para contar. Sí, ¿no? Lo que dice Susana es muy, muy importante. En el festival, en el equipo de gestión de Accecine participan personas con discapacidad visual. Hemos intentado que la comunidad sorda también se involucre, participe de manera directa, porque es con ellos que tenemos que construir este camino. Pero también en la primera edición del festival, por ejemplo, uno de los invitados, Miguel Ángel Font, digamos, un director español de películas, y él tiene una metodología donde a partir del guión ya conceptualiza la accesibilidad. Ya va pensando cómo cada elemento, cómo cada diálogo se puede hacer accesible. Y él nos contaba que trabaja muchísimo con la comunidad sorda y con la comunidad de personas con discapacidad porque les encuentra mucha ventaja, no solamente con la intención de hacer que su película sea accesible, porque por ejemplo contaba de que en ambientes ruidosos se comunican en lengua de señas. Entonces él ha tenido que aprender lengua de señas porque de cierta manera viabiliza o facilita su ejercicio como director. Y también ocurre que personas sordas son parte del equipo del reparto actoral de sus películas. Creemos que la cultura tiene que ser para todos y con todos. Y si hasta ahora, como decía Elizabeth, se tenía estigmatizado la función de las personas con discapacidad, yo creo que tenemos que superar esa mirada y tenemos que buscar y apostar porque la cultura sea para todos. Ahora la tecnología te ayuda muchísimo, ahora la información está a la mano. Creo que sí, la apuesta es de ahora hacia adelante, pero también un poco en el cine pensamos en recuperar un poco la memoria audiovisual y apostamos también por traer lo mejor de la cinematografía mundial ya de décadas anteriores para que las personas también la puedan disfrutar. Muchas gracias, José. Bueno, pues yo creo que podemos ir dejándolo. Muchas gracias a todos y a todas los que están viendo a través del Facebook Live
por habernos seguido. Por supuesto, muchas gracias a Susana, a Elizabeth, a José y a Patricia y a Vanessa por la interpretación. Invitar al público a seguir viendo actividades de este tipo, tanto aquellas personas con algún tipo de discapacidad sensorial por acceso, como aquellas personas que no tengan por aprender y normalizar esta accesibilidad. Recordar que el Festival Hace Cine será el mes de enero, a finales del mes de enero. Y muchas gracias a todos y a todas y nos vemos. Este vídeo queda grabado y si alguien quiere volver a verlo o queréis compartirlo, lo tendremos en nuestras redes. Adiós a todos Gracias. y a todas. Gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias.